Ahora sí, gracias, hermana Patti. Entonces, esos son los tres factores muy importantes que sería la comunicación, la voluntad de servir y también tener un propósito u objetivo común. Tenemos que trabajar a objetivos comunes con las personas y que ellos se identifiquen con eso para entonces promover la unidad. Así que hoy vamos a continuar bajo esa línea de pensamiento y vamos a ver cómo la semana pasada también estuvimos viendo eh, esta ley de Pareto, de cómo, ¿se recuerdan? ¿Sí se recuerdan de cuál era la ley de Pareto? No sé si alcancé a repasar, creo que alcanzamos a verlo un poquito. Voy a compartir mi pantalla con esta nueva gráfica. Denme un segundito. Algo que nos sirve bastante es recordarnos de esta ley, conocida como la ley de Pareto, porque en ocasiones va a llegar el desánimo de decir, es que no tengo el apoyo. El principio de Pareto, mire, dice la escritura que en Marcos 4:20, que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que mire, aquí vemos, ¿se acuerda que vimos esta carretita la semana pasada? La vimos un poquito. Aquí vemos que los productores que logran el 80% de los resultados son el 20% de las personas. Entonces, por más que usted sea un buen administrador, en la mayoría de las ocasiones solamente el 20% de la gente son las que van a producir a niveles mayores. Luego tenemos los hacedores, que estos sí están ahí, aunque no son igual de productivos, pero marcan el 60%. Luego tenemos el 17.5%, estos son los que crean problemas. Ojo, en todo grupo que usted dirija o que usted lidere, dígalo conmigo, va a haber problemas y gente problemática. ¿Ok? En ocasiones, cuando no tenemos esto en claro, nos desanimamos y pensamos que a lo mejor ya nosotros no somos la persona correcta para administrar. Pero la realidad es que no importa, Jesús también tuvo este problema. Vemos que vemos que Pedro lo negó, Judas lo entregó. Entonces, Jesús siendo Dios, siendo el Cordero perfecto, también tuvo este tipo de dilema con la gente que él estaba dirigiendo. Y luego tenemos que el 2.5% es una persona supresiva, la que en vez de empujar, detiene, la que en vez de ayudar, estorba. Entonces, ¿vamos a tener gente que nos estorbe en la administración? Sí, sí las va a haber. Así que vamos a ver en la parte de abajo, si ve la gráfica, también está el productor, el hacedor efectivo, el hacedor menos efectivo, la fuente potencial de problemas. Esta es la gente que, ay, no se compromete del tanto, pero siempre la que está diciendo, no, hermana Pati, no vaya ahí. Fíjese que eso no funciona. Nosotros, no, nosotros lo hemos hecho muchas veces y no funciona para nada. Y luego le empiezan a desanimar a la gente. No le hagan caso a la hermana, no crean lo que potencial fuente de problemas. Así que eh, guardemos esa gráfica en la mente. Y luego vemos que este diagrama, el 80% de los resultados de tu trabajo lo obtienes invirtiendo un 20% de tu tiempo.
Y hablamos acerca de eso, ¿se recuerdan? Que hablamos de que de toda la ropa que tenemos, ¿cuánto porcentaje nos ponemos? El 20%. Siempre salimos con las mismas garritas y tenemos un montonal. También tienes 80% de los apps que tienes en tu teléfono, no los usas, nomás usas el 20%. El 80% de las críticas que recibimos proceden del 20% de nuestros conocidos. Así que póngalo eso en perspectiva. Las causas son mínimas, pero las consecuencias, mira, ahí se ve, son grandes. Así que tengamos esta ley de Pareto, cómo es que nosotros vivimos bajo estos porcentajes. Así que cuando nosotros planifiquemos, cuando nosotros administremos, mantengamos estas realidades de la vida porque nos van a ayudar mucho para salir adelante. Vamos a ver qué es lo que significa la iglesia. El término equivalente al nombre de la iglesia en el Antiguo Testamento es cuando los escritores veterotestamentarios refieren a la reunión del pueblo de Israel, usan cualquiera de estas palabras hebreas, edá o cajal. Edad no solamente designaba a una asamblea de ancianos, sino también la congregación del pueblo, y esta aparece 140 veces en el Antiguo Testamento. Y Kahal significa llamar, y se usa con más frecuencia en los libros históricos para referirse al pueblo o a la asamblea de los hijos de Israel. Y esta aparece 123 veces en todos los periodos del hebreo de la Biblia. Entonces, Kaal en hebreo es multitud y Kehila en hebreo quiere decir comunidad o asamblea. Esta es la estructura organizativa teocrática de la sociedad israelita. ¿Ok? Cuando los judíos de habla griega traducían la palabra Kaal, la traducían por eclesía y le designaban a esta la congregación de Israel como una asamblea de la congregación. ¿Ok? Estamos recordando para qué. También está la palabra sinagoga, que estas palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento eran para referirse a una congregación. Y también se usa el término sunagoge, que significa reunir. Eh, la palabra eclesía es un nombre verbal. El verbo eknleo, que significa llamar o sacar, de la idea de un grupo sacado o llamado. Y aunque no se use exactamente en esa forma, algunos escritores como Busnell, Deisman y Williams sugieren que el término eclesía significa una asamblea convocada. ¿Ok? Entonces aquí vemos también los términos que le da este teólogo Strong. Dice que la iglesia en Cristo o de Cristo en su más amplio significado es la compañía total de regenerados de todos los tiempos y edades, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, en este sentido, la iglesia es idéntica al reino espiritual de Dios. ¿Ok? Entonces, también vemos que la iglesia es un organismo, pero también es una organización. Estamos recordando rapidito. Eh, Luego vemos la coinonía, el didaje, la doctrina y en la comunión, la coinonía, que así era como hacían iglesia en el tiempo anterior. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la iglesia de Cristo en el sentido administrativo. La iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo a través de la participación y utilización de todos los recursos. Y hablamos de los recursos humanos
y materiales desde el Pentecostés hasta el arpazo o el rapto. Amén. Mire, los fundamentos de la administración en la Biblia empiezan desde la creación, porque desde la creación Dios demuestra su omnisapientísima habilidad administrativa, planeando, ejecutando, organizando y evaluando cada etapa creativa realizada. Se da cuenta cómo los planetas están orbitados de una manera en orden, cómo la luna está unida con con los tides o las mareas, cómo todo está perfectamente sincronizado, porque Dios es un gran administrador. Luego también vemos que en el Éxodo también se ven ejemplos. Cuando Jetro le recomienda seleccionar hombres de virtud para delegarlos y para que ellos compartan las responsabilidades en medio de aquella comunidad tan grande. No me recuerdo si alcanzamos a ver esto también del tabernáculo. Sí lo vimos ya. Ok. Ah, vemos también que la iglesia está fundado en estas bases administrativas que vemos en la carta de Pablo a los Corintios, donde le dice que primero para ser un buen administrador de los misterios de Dios es necesario iniciarse como servidor de Cristo. Luego que los misterios de Dios, es decir, la iglesia, con todos sus factores divinos y humanos, es un cuerpo administrable. Y tercero, que el requisito por excelencia para participar en tal administración es la fidelidad. Entonces, vemos que la iglesia es una verdadera empresa administrable. Y aquí vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. Tenemos bienes materiales o elementos pasivos, las cosas que ya tenemos. Si usted cuenta, si su iglesia cuenta con una iglesia o con un edificio, pues ese es un elemento pasivo, un bien material que ya usted cuenta, que usted puede tomar mano de ella. También tenemos hombres o elementos activos. Tenemos sistemas y normas de conducta, disciplina y orientación. Entonces, todos estos son elementos principales para nosotros poder administrar. ¿Cuánto personal administramos? ¿Cuánto si tenemos o no tenemos templos? Simplemente en el caso de nosotros, aquí está Vanessa, está el hermano Juan, nosotros no disponemos con un templo. Entonces nosotros no tenemos ese bien material o no tenemos eh, no disponemos de ese activo o de ese bien para nosotros poder hacer iglesia o para poder administrarlo, no lo tenemos. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, con qué cuentas ya de entrada para llevar a cabo la administración. Entonces, en esta tarde vamos a ver, déjeme voy a abrir la otra, que estos sistemas de normas y de conductas, y vamos a repasar los otros, las formas de gobierno y cómo nosotros podemos ver las diferencias y podemos identificar. Yo sé que no todos son Iglesia de Dios, pero sí sería bueno que ustedes identifiquen qué tipo de gobierno lleva a cabo la iglesia donde ustedes trabajan, porque eso es importante para su administración. Entonces, aquí empezamos el día de hoy. Lo vimos, creo, sí lo alcanzamos a ver, el gobierno congregacional. Usted identifique qué tipo de iglesia es a la que usted asiste, donde cada congregación dice este tipo de gobierno es independiente y autosuficiente, gobernada por sus propios miembros. No hay jurisdicción de una iglesia sobre otra, sino que todas están a un mismo nivel y son independientes unas de otras. Algunos se unen para formar asociaciones voluntarias con otras organizaciones o congregaciones que comparten creencias similares. Entonces, esta es decir, es una iglesia independiente.
que solamente la rige un pastor, el cuerpo de consejo o alguien, pero todo es local. No tienen un supervisor o una iglesia o alguien que esté sobre de ustedes. Luego también está el gobierno episcopal. En este sistema de gobierno sobresalen ciertos oficiales reconocidos como obispos. De ahí el nombre episcopal de episcopos o etiócotos, quienes sirven como supervisores y superintendentes de distrito, estados y regiones. Entonces ustedes tienen que identificar el tipo de gobierno porque eso va a ser importante a la hora de ustedes administrar y a la hora de ustedes planificar o hacer todo la apreciación. Algunas de ustedes me contactaron y me dijeron, tengo que hablar con la pastora. El tipo de cómo ustedes se gobiernan es importante que ustedes como administradores lo tengan en cuenta. Luego también está el gobierno presbiterial. Este difiere del gobierno episcopal y del centralizado en que no tiene obispos o pastores investidos de autoridad como la conferida Tito 1.5. También difiere de aquellos gobiernos democráticos en los que se toma en cuenta la voluntad de la iglesia en general o gobierno congregacional. Solo el presbiterio puede ordenar ministros, instalar pastores y poner en marcha, cerrar y aprobar la reubicación de una congregación. Y de abajo hacia arriba, por ejemplo, el moderador y los oficiales no son nombrados desde arriba, sino que son elegidos por y entre los miembros de la asamblea. Entonces, ¿cómo es que ustedes se gobiernan? Pregúntenle a sus pastores qué tipo de gobierno tenemos nosotros para que usted sepa. Amén. Así que eso es muy importante para que ustedes puedan ser buenos administradores, qué es lo que es importante para sus congregaciones y cómo se rigen. Y ya entonces entramos a lo que este día vamos a cubrir, que es la comunicación o las comunicaciones en la administración. No puedo enfatizar lo suficiente en que ustedes para ser buenos administradores tienen que ser primero buenos comunicadores. Y hoy vamos a aprender cómo. ¿Ok? ¿Qué es la comunicación? Comunicar es percibir cuando una persona está hablando. No puede por sí sola asegurar que está comunicando porque el proceso de la comunicación se verifica en el receptor. Mire, a veces nosotros decimos, ¿cuántas veces? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Se da un anuncio y usted sale de la iglesia y usted dice, va a venir, hermano, al evento. Y dice, ¿cuándo? Que va a haber un evento el jueves. ¿A qué hora? Yo no supe. ¿Les ha pasado? La pastora acaba de dar el anuncio. ¿A qué horas? Ahorita ya casi que nos íbamos a salir. No, no lo oí. No supe. Porque la comunicación no solamente se trata de que usted hable, de que yo hable. La comunicación se verifica si la gente la escuchó y recibió el mensaje. Así que mire, aquí están los 4 elementos de la comunicación. El número 1 es el emisor. ¿Quién es el emisor? Y ahorita vamos a practicar. Número 2 es el mensaje. ¿Qué es lo que se va a decir? Número 3, el receptor. Y número 4 es la respuesta. ¿Ok? Aquí vemos la imagen. Está una señora hablando. Ella es la emisora o el emisor. Y ella dice, hola. El receptor está enfrente de ella. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué dice él? Hola. ¿Ok? Entonces ahí el mensaje de ella sí fue recibido. Si él no hubiera respondido nada, ¿hay retroalimentación? No. Entonces, para nosotros ser buenos comunicadores, tenemos que enfocarnos en ser buenos emisores y que el mensaje que compartamos sea claro.
Y no solamente, por eso es que usted va a escuchar a muchas personas que dicen, hermano, los esperamos el sábado. Y lo, ¿a qué horas el sábado? ¿Y qué esperan que la gente le diga? A las 6. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta. Queremos asegurarnos de que el mensaje fue recibido y que hay una retroalimentación. La psicología dice que debe haber sensación, percepción e interpretación en el proceso, comunicativo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo les digo, hermanos, les invito para que este domingo nos acompañen a un servicio especial. Vamos a tener comida de todos los países representativos de nuestra iglesia. Va a ser después del culto. Va a estar muy bonito. ¿Qué percibieron? Abran su micrófono. Desánimo, no entusiasmo, falta de animar a otros, ¿Qué muy sintieron? insípido. No ¿Qué sin- llegó, muy triste, Estaba muy muy desánimo. forzado el mensaje. Ustedes ya le están dando interpretaciones. Muy triste, dice la hermana. Y solo estoy cansada. Pareciera que no quisiera que fueran al evento, ¿no? Ah, entonces, imagínese usted cuando nosotros no somos buenos emisores. ¿Vamos a tener una buena respuesta? No. Usted va a darle esa interpretación. Ay, no tenía ganas, estaba forzada, esto, lo otro. Entonces, para ser buenos administradores, tenemos que ser buenos emisores. Eh, el antiguo refrán que dice, una figura comunica más que 1000 palabras. Lo que la gente ve en nosotros comunica más que 1000 palabras. ¿Ok? Si la gente ve desánimo, si la gente ve desorganización, si la gente ve falta de compromiso, comunicamos más que 1000 palabras. Si yo les digo, vamos a estar ahí, hermanos, vénganse ahí tempranito, vamos a llegar a las 6 de la mañana y yo llego a las 7. ¿Usted va a volver a acompañarme a una oración? ¿Verdad que verdad que entonces vamos a poder administrar con eficiencia? Porque una figura comunica más que 1000 palabras. Y ahí vemos varios ejemplos de figuras que utilizamos. Pero nuestra figura, nuestra comunicación, lo que decimos con nuestro cuerpo habla más, perdón, que lo que hablamos con palabras. Mire, las tribus primitivas se comunicaban aunque no tenían alfabeto. Y eso nos va a ayudar para ser buenos comunicadores. Mire, aquí tenemos los nombres en hebreo, luego tenemos las escrituras fenicias del siglo 8 antes de Cristo, que eran de Baal, Lebanón, Karatepe, perdón. Antigua escritura griega, el cursivo hebreo, ya empieza el nombre griego, la escritura griega moderna y luego la escritura romana moderna. Pero antes de tener alfabeto, ya las tribus primitivas se comunicaban. Y estos son ejemplos de algunas, fíjese cómo va la progresión. eh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wa, Sayin, todas esas es del antiguo hebreo. ¿Ok? Entonces vemos aquí que, déjeme, ay, perdón.
la lengua semita cuneiforme luego se va cambiando a la lengua semita oriental y la lengua semita occidental y va habiendo una separación o una división que va la gente mejorando el lenguaje. Luego viene de la lengua semita oriental, viene el asirio-acadio y el asirio-babilónico. De la lengua semita occidental viene la lengua semitas septentrionales y las lenguas semitas meridionales. De las septentrionales sale el cananeo y el arameo, que esos ya son más conocidos por nosotros, que están en la Biblia. Luego de las lenguas semitas meridionales viene el árabe y el etíope. Del cananeo sale el hebreo, el ugarit, el moabita, el fenicio, el griego y el latín. Y de latín vienen lo que se conoce como las lenguas romance, que es el español, el francés, el italiano y el portugués. Si usted habla uno de estos idiomas, va a entender mucho de lo que se dice en los otros, porque tienen muchas bases, las comparten, las raíces etimológicas de estos idiomas. Existen un poco más de 40 lenguas romances. Toda lengua derivada del latín se conoce como lengua romance. Y fíjese, existen más de 7,000 idiomas en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, para ser buenos comunicadores, tenemos que conocer bien nuestro idioma y tener un buen léxico que pueda expresar lo que queremos de las personas? A veces todo se queda en nuestra mente y no sabemos expresarlo. Entonces aquí les estamos dando una vista de cómo hay tantos idiomas, cómo hay tanto que se vinieron desglosando hasta llegar a ser lo que es ahora nuestra lengua, que estamos hablando ahora, que es el español, y que nosotros para ser buenos comunicadores tenemos que saber hablar correctamente. Y vemos que hay 3 métodos comunicativos que ya no son eficientes en nuestro contexto. Identifique 3 que ya no son efectivos. Vamos a ver los métodos aquí. A ver, díganme. ¿Todavía usamos sonrisas para comunicarnos? Sí, ¿Sí? pastor, todavía. Palabras, Sí, gestos. también. Dependiendo, ¿sabía usted que dependiendo de qué parte es usted, los gestos significan diferentes cosas? Si yo le digo, ay, qué feo huele, ¿cuál es un gesto que nosotros usamos? Arrugar ¿Verdad? nariz. Arrugamos la nariz. Ese gesto en otros lugares es para decir que algo está muy agradable o rico. Entonces, diferentes culturas tienen diferentes gestos. Conversaciones, si usamos consejos, sermones, excursiones. ¿Usamos pinturas para comunicarnos? ¿Qué creen ustedes? Sí, pastora, yo pienso que sí. Vaya para el área de Los Ángeles, vaya al centro de Fresno. Hay murales. Esa es una forma de comunicación, de expresar lo que está pasando. ¿Usamos los libros? ¿Fotografías? También hay este método didáctico en conferencias, mesas redondas, simposiums, pizarrón, rotafolio. ¿Quién sabe qué es un rotafolio? ¿Los usamos esos todavía? ¿Alguien sabe qué es un rotafolio? ¿No? No, Háblenme, háblenme. no, no.
Yo no sé, pastor. Ok, ya casi no los usamos. Eso era aquella papel que le daban vuelta para seguir escribiendo. ¿Sí lo han visto? Que lo ponían así grande y luego se le daba vuelta. Franelógrafos. ¿Quién sabe qué es un franelógrafo? ¿No? ¿Nunca han visto un franelógrafo? Ya No tampoco casi recuerdo. no los usamos. ¿Alguien aquí que haya ido a una escuela dominical en los 80s? Yo, ¿No? pastora. ¿No se acuerdan, hermana, Yo, de algún pastora. franelógrafo? ¿No? Yo, pastora. El franelógrafo era literal como un pizarrón de ese de fieltro, ese material. Y después los maestros hacían monitos de fieltro también y se pegaban ahí. El material por sí solo es como adherente, entonces tenía un paisaje, vamos a decir, un paisaje verde y luego ya ponían a Adán y a Eva y podían ir cambiando la escena y así daban clases. Esos ya no los usamos. Le acaban de regalar uno a mi hija. Voy a ver si lo podemos recoger en esta semana y se los muestro, porque son bien bonitos, pero era lo que antes no había televisión como ahora accesible y eso lo usaban. Dramatizaciones. ¿Usted cree que todavía hacemos dramatizaciones para comunicarnos? Sí. Laboratorios. ¿Tenemos laboratorios? Sí tenemos todavía laboratorios. ¿Hacemos convenciones? Sí tenemos convenciones. Reportes. ¿Alguien aquí tiene reportes que hacer para su iglesia? ¿No? Tampoco los reportes ya no son como antes, pero sí se siguen usando. Noticieros todavía. Boletines. ¿Se usan ya todavía los boletines como antes? ¿Verdad que casi ya no? Ya no No. como antes, pero sí se siguen usando. Sí, pero ya menos. Los periódicos. ¿Usted ve periódico como antes? No, ya no. ¿Verdad No, que ya no? La radio. sí, Muy poco. Sí, todavía la radio, sí. pero ¿ha cambiado la forma de la radio? ¿Verdad que sí? Sí. La radio ya no es como era antes. La radio ahora sí se concreta a música. Ahora ha sido reemplazada por algo que es radio con imagen y se llaman podcasts. Oh, ¿Sí lo sí, han sí, oído? Los podcasts. sí. La televisión, todavía vemos la tele. Los folletos, ¿todavía usamos mucho los folletos? Tal vez, Sí, Todavía. tal todavía. vez, yo creo sí, pero es como, en lo personal pienso que es como, no quiero decir la palabra, pero casi la gente cuando uno se los da ya ni los ponen atención, nomás usualmente los botan, ¿no? Exacto. Ya no sé, ya no los usan mucho. Las películas, ¿usamos todavía las películas para comunicarnos? Sí, Sí. todavía. Estas sí, transparencias, ¿las usamos? ¿Todavía usan transparencias ustedes? ¿Alguien sabe qué eran las transparencias? Hermana No, Pati. yo no. No, yo no tampoco. ¿Ustedes todavía las usan, hermana Pati? Ya que he Está, asistido, sí, en alguna iglesia que existe, eh, sí he visto que las están usando. ok. Las transparencias eran aquellas literalmente una hojita transparente de plástico donde se le imprimían las letras de canciones y luego se ponían, o de alguna gráfica, y se ponían en un proyector, una pantalla así, una luz grande, y enfrente tenía, ahí la ponía uno y entonces se proyectaba, había un foco arriba y eso se proyectaba en la pared. Ya casi no las usamos. Las entrevistas, sí, todavía se siguen haciendo entrevistas. Cuando vemos los métodos comunicativos ejecutivos, organigramas, ¿quién sabe qué es un organigrama? Hermana Patti. Ok, anoten eso, subrayenlo. En su preparación debe de Es haber un organigrama. organigrama es como una planificación donde se
determina cada actividad. Exacto. ¿Quién va a hacer qué? Amén. ¿Y qué va a pasar primero? ¿Ok? Mm. Entonces, ¿usamos todavía cartas? ¿Escribimos cartas? Ya casi muy poquito, ¿verdad? Todavía hacemos sesiones, hacemos actas todavía. ¿Telefonemas? Ya tampoco no. ¿Telegramas? No. Ya no. ¿Órdenes escritas? Sí, todavía las usamos. ¿Órdenes verbales? También. También usamos el protocolo. Sí. ¿Elogios? ¿Usamos los elogios? Yo creo que a diario. Ok. La interpelación es cuando apelamos a algo o nos dirigimos a algo que no nos pareció y hacemos una apelación. Sí, también la seguimos usando. ¿Ok? Pero de estos, si nosotros identificamos tres, pues podemos ver que la comunicación va cambiando. ¿Cuál es una forma de hoy de comunicarse para la mayoría de las personas? Alguien dígame. Son las redes sociales. Las redes sociales. ¿Qué más? El WhatsApp. El WhatsApp. Usamos mensajes de texto. Teléfono. El teléfono. Se da cuenta que ya muchos de nosotros no hablamos por teléfono, mandamos textos. Donde quiera que estamos en una reunión esperando al doctor y estamos mandando textos. Y le decimos a la persona, ahorita estoy esperando al doctor, pero tú escríbeme, yo te contesto. Y seguimos comunicándonos. Entonces, eh, cuando nosotros vemos que las cosas y los métodos han cambiado, nosotros tenemos que cambiar con los tiempos y tenemos que ajustar nuestra forma de comunicarnos para que seamos efectivos a los tiempos. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo de lo que habla la gente, a quién habla y cuáles son los resultados de lo que la gente habla. Y les voy a contar esta historia. Dice esta fábula o esta historia de que iba un hombre y dijo, tengo que ir al pueblo para traer unas cosas y se montó en el burro y se subió con su esposa. Y cuando iban caminando, la gente empezó a murmurar y a decirle, ay, mucha carga para el burro, qué abusivos. Mira nada más cómo llevan a este pobre burro. Entonces el hombre, pues le afectó lo que la gente dijo y le dijo a su esposa, mujer, bájate, porque es mucho peso para el burro. Siguieron caminando y luego empezaron a escuchar. Pobre mujer, mira viejo machista, ahí la lleva caminando y él bien a gusto arriba del burro. Entonces, él escuchó lo que decía la gente, se bajó del burro y subió a la esposa. Y siguieron caminando cuando le escucha a la gente el hombre que decía, ay, pobre anciano, qué mujer tan desconsiderada, mira, lo lleva caminando y ella bien a gusto arriba del burro. Entonces el hombre dijo, pues voy a bajar a mi esposa y vamos a llevar así el burro sin carga. Y siguieron su camino y empezaron a escuchar a otra gente que decía, mira qué par de tontos, llevan al burro solo y no lo usan, si el burro es para cargarlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? Que la gente siempre va a tener algo que decir de lo que tú hagas. ¿Ok? Entonces vamos a asegurarnos de que nuestra comunicación sea buena, pero también cuando nosotros escuchamos a la gente, tenemos que ver por qué están hablando, a quién hablan y cuáles son los resultados de lo que hablan. Porque la comunicación, tú tienes que esperar el que ellos respondan, pero en ocasiones la respuesta no te va a llevar a buenos resultados.
Y nosotros tenemos que sobreponernos a eso para aún así llevar a cabo nuestro objetivo. ¿Quién está diciendo? Si la gente que está hablando, óigamelo bien, usted tiene que ser bien cuidadoso de cómo va a comunicar su plan, su estrategia, su forma de administrar, a quién se lo va a comunicar y luego observar quiénes son los que están hablando, si ellos tienen conocimiento del objetivo o solamente hablan porque hablan. ¿Se acuerda de que vimos la ley de Pareto? Que hay gente que solamente va a causar problemas. Hay gente que va a tratar de detenerlo. Hay gente que va a estar ahí para apoyarlo, para decirle, vamos, sí, abrazar la visión. Porque lo que quiero llegar es que aunque seamos muy buenos comunicadores, que esa es la parte esencial para nosotros ser efectivos como administradores, pero aunque seamos muy buenos comunicadores, en ocasiones nos vamos a encontrar con este problema, que la gente nunca va a estar contenta con lo que tú hagas. Si lo hiciste en sábado, van a decir, no, Vanessa, lo hubieras hecho el martes. Si lo haces el martes, te van a decir, no, Vanessa, es que el martes no funciona. Lo hubieras hecho en sábado. Si llevaste una invitación, te van a decir, no, las hubieras ordenado acá. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Por qué habla la gente? ¿A quién habla y cuáles son los resultados de lo que habla cada persona? Así que no se desespere cuando usted comunique algo y la gente, de todas maneras, en este escenario, ¿quién era la opinión que le debía de ver de importar a este hombre? ¿De quién? A ver, no los oigo. La ¿Quiénes eran los que esposa. De de la De nadie, las, esposa? de la esposa, ¿no? de Y de él. nadie. De nadie, dice la hermana Patti. No, porque todos opinan y nadie está contento cuando opinan. Solamente la persona que está haciendo la actividad es la que entiende por qué y cómo la hace. Entonces, aquí, ¿quiénes estaban haciendo la actividad en el principio? El hombre y la mujer, ¿verdad? Los demás tenían conocimiento de causa. ¿Conocen al burro los demás? No conocen al burro. ¿Saben si el burro aguanta o no aguanta? No saben. ¿Les importa el burro? Ni les importa el burro. Mire, quiero que usted se dé cuenta de una cosa cuando usted está administrando. Hay gente que va a hablar y ni le importa lo que usted está haciendo. Ni le importa su vida. Ni le importa el resultado. Pero la gente va a hablar. Entonces, cuando nosotros queremos ser buenos administradores, tenemos que hacer los pasos de los que hemos hablado. ¿Comunicarle a quién? A los que hacen junto con nosotros. ¿Ok? El que no hace, despreocúpese de lo que diga. ¿Ok? Usted preocúpese cuando alguien que siempre hace junto a usted le dice, no creo que esto sea bueno. Esa opinión importa. Y a veces esto puede sonar un poco drástico porque vivimos en un tiempo donde queremos ser políticamente correctos y donde queremos hacer que todo el mundo se sienta incluido. Pero, amado hermano, en la administración hay decisiones que tú vas a tener que tomar que no van a ser populares con la gente que no hace. Y a veces aún con los que hacen. Pero tú tienes que evaluar quién es el que habla. ¿Ok? Porque una palabra puede ser interpretada en distinta forma por distintas personas de acuerdo con sus experiencias pasadas. Lo voy a repetir. Una palabra que usted pueda hablar puede ser interpretada en distinta forma por distintas personas de acuerdo con sus experiencias pasadas. Así que cuando nos sentimos vulnerables o inseguros de nosotros mismos, recurrimos a comportamientos de qué? De sumisión, de manipulación y de agresión. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Como usted como administrador, regresando al señor del burrito.
La gente hablaba de acuerdo a lo que estaba percibiendo, de acuerdo a sus experiencias pasadas. ¿Cuál fue la actitud que tomó el Señor en estas tres? ¿Él se sometió, manipuló o agredió? ¿Qué creen que ustedes que él hizo cuando escuchó las palabras de la gente? ¿Se sometió? ¿Los Se manipuló? sometió, creo. Se sometió, Se ¿verdad? sometió. Se sometió. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Nosotros tenemos que aprender porque someternos no siempre es bueno a lo que diga la gente. ¿Manipularlos? ¿Es bueno la manipulación? Tampoco. ¿Agredirlos? Tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, dice, Dios mío, permítame. Agradezco la luz de los relámpagos, pero el ruido de los truenos no me permite disfrutarla. Si a ti te da igual, Señor, que haya menos truenos y más luz, busquemos que las personas que se hallen bajo nuestra administración, que en vez de recibir reclamos, amenazas y necedades, ellos reciban orientación, fe y esperanza. Mire, administrar a las personas es un arte. Hay mucha gente que puede ser muy buena para administrar dinero, para administrar bienes materiales, pero administrar a las personas es un arte. Y cuando la gente habla, cuando la gente se queja, cuando la gente se interpone, cuando la gente va en contra, nosotros podemos, si nos sometemos, no vamos a alcanzar el objetivo. Si los manipulamos de una manera incorrecta, tampoco vamos a obtener nuestro objetivo, porque yo no quiero que alguien que yo administre o que yo dirija solamente haga lo que yo dije que se debe hacer, porque entonces perderíamos sus talentos, perderíamos lo que esa persona aporta al grupo. Si yo los reclamo, los agredo, les regaño porque no hicieron las cosas bien, también perderíamos el obtener la bendición. Entonces, nuestra actitud debe de ser de acompañamiento y de enseñanza continua a través de la mentoría y de dejarlos ver lo que funciona y lo que no funciona, tomándonos nosotros como ejemplo para que ellos puedan aprender a avanzar y moverlos. Acuérdese que debemos de moverlos de ser una persona problemática a ser una persona productiva. Es nuestro objetivo que alguien que daba problemas ahora pueda producir con nosotros. Y que, como decía aquí, que den luz, pero que bajo nuestra administración no reciban reclamos ni amenazas, sino que reciban orientación, fe y esperanza. ¿Cree usted? Regreso aquí. Cuando nosotros sometemos a la gente solamente nuestra idea, cuando la manipulamos y cuando la agredimos, ¿usted cree que nuestra administración va a crecer y a prosperar? ¿Qué opinan? Quiero que piensen. Quiero que piensen sin decir nombres, no para poner a nadie en evidencia, pero quiero que piensen una forma de administrar o de liderar de alguna persona que usted conoce. Dónde lo puede meter y cuál ha sido el resultado? ¿Funciona? ¿Produce? Hermana Patti, la veo que dice que sí. Dígame, ¿cuál ha sido su experiencia? Yo lo veo con mis pastores, pastora. Ok. Ellos, eh, bueno, en primer lugar,
ora mucho y pone los planes en manos de Dios y si hay que hacer cambio, ellos lo hacen arriesgando muchas cosas a veces o también no escuchando opiniones negativas para que no se desanimen. Ok. Entonces, ellos avanzan tirándole a la meta y sí les ha dado resultado no escuchando comentarios. Y gracias a Dios es lo que he podido aprender de ellos y me estoy animando a hacerlo, aunque uno recibe muchas críticas. Ok. Porque yo le digo a una hermana, me dicen, hermana, hagamos esto, todo esto, que aquí, que allá, que esto. Yo le digo, primeramente tenemos que preguntarle a los pastores. No, porque ellos no la van a dejar y aquí, que allá, que esto, todo. Hermana, si vamos a entrar en desacato, si no le comunicamos todo lo que hacemos a los pastores, porque si nos llega a pasar algo, ¿quiénes van a ser responsables? Yo por hacerle caso y los pastores por cualquier cosa dependiendo de lo que pase. Ah, Sí. no, es que tú eres una lambiadora de botas, me dicen. Dije, no, le dije, es respeto y es jerarquía, hay que respetar, hermana. Se me enojó, pero ya se calmó un poco. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia de poder sujetarse y ir a la jerarquía, a cómo se debe ir a hacer cualquier actividad a la iglesia, porque primeramente estamos representando a Dios y después el ministerio y Amén. nuestros pastores. Entonces, sí he tenido problemas con eso porque quieren hacer las cosas así como ellas las sienten. Yo digo, esto no es de sentir, es de planificar y pedir permiso, porque nosotros estamos bajo cobertura, no estamos solas. Y eso es lo que me ha pasado a mí personalmente y, y felicito a los pastores Olmo, porque sí, les ha costado lograr todo lo que han tenido, pero sí les ha costado también muchas críticas a ellos, así como me la han hecho a mí. Amén, pastor. Amén. Gracias, hermana Patti, por compartir. Y vemos entonces que ellos hacen un trabajo de acompañamiento, más de manipulación o de agresión o de... eh, porque cuando nosotros como administradores, como hermana Patti que comparte, si ella no está segura de cómo es que va a administrar esto y cómo va a planificar, pues entonces ahí es donde empieza la manipulación o la agresión o que puede decir, no, hay que mantener una forma saludable, pero no ceder a las peticiones de ellos. Y cuando nosotros hallamos ese balance de, de mentoría y de enseñanza al administrar, nosotros vamos a ser efectivos. Y la única cuestión con esto es que toma más tiempo porque la gente está aprendiendo mientras que estamos haciendo. Entonces, es fácil manipular a alguien para que lo haga, pero perdemos. Porque ¿qué va a pasar cuando esa persona ya no te tenga a ti para que lo manipules? No va a desarrollar formas saludables de autocontrol o de automotivación. ¿Qué va a pasar cuando esa persona, mira, hay mucha gente en la iglesia que está ahí porque la han sometido mentalmente, emocionalmente y, y dejaron de ser adictos a lo mejor, pero ahora son dependientes de un líder o de un pastor. Dejaron de ser alcohólicos, pero ahora dependen de que alguien les diga lo que tiene que hacer. Y ahí perdemos en no enseñarle a las personas a que ellos desarrollen su propio autocontrol, desarrollen su propia automotivación, que no siempre va a estar. Imagínese que ahorita todavía usted anduviera con su hijo de 20 años en una andadera porque no lo dejó que caminara. ¿Verdad que se iba a ver mal? No iba a caber. Imagínese un hombre de 20 años en un andador todavía ahí porque no aprendió a caminar. Pues no.
los dejamos, se cayeron esos niños cuando eran niños, cuando estaban empezando a caminar, se cayeron, se golpearon la cara, pero los dejamos, era un proceso natural. Entonces así nosotros les pegamos a nuestros hijos cuando empezaban a caminar porque se caían, ¿verdad que no? Así es lo mismo. Tenemos que desarrollar maneras de comunicarnos con ellos para que ellos puedan crecer y no quedarse estancados y nosotros no recurrir a estos comportamientos que son tan dañinos que pueden destruir el crecimiento de la iglesia y convertirnos en dictadores o en manipuladores o en agresivos líderes, que la gente hace las cosas porque tiene miedo de nosotros. Así que no queremos llegar a ese tipo de administración. Mire, aquí vemos 4 formas o estilos de comunicación que pueden expresar, que pueden emplearse. La primera es la agresión directa. La persona es mandona, arrogante, intolerante y autoritario. Se impone a la fuerza. Hay muchos líderes que tienen esta forma de comunicarse y tenemos que mejorar. Número 2, perdón, agresión indirecta. La persona es sarcástica, mentirosa, insinuante, manipuladora. No acepta sugerencias. Sabe que aquí entran estas veces cuando nosotros como líderes vemos que alguien que nos iba a ayudar no nos ayudó y después delante de todo el grupo le hacemos agresiones indirectas como, ay, miren quién llegó, hasta que se dignan llegar. O, ay, ¿qué pasó? Sí, he escuchado esas veces, a esos comentarios. Los he escuchado que llevan dolo, decimos. Decir, míralo, hasta que por fin se aparece. Yo pensé que no estaba muerto, andaba de parranda. Eso es una forma incorrecta de comunicarse. Usted como buen administrador, usted no debe de ser ni arrogante, ni mandón, ni intolerante, pero tampoco debe ser una persona sarcástica, ni tampoco mentirosa. Si usted no va a poder hacer algo, diga la verdad, no mienta. No sea insinuante, como le decía, o como viene otro evento y el hermanito otra vez levanta su mano para ayudarlo, para apuntarse a hacer algo. Pues esperemos que ahora sí todos los que se anotaron ayuden, no como la vez pasada que se queda. Y él era el único que no fue. ¿Ha escuchado esos comentarios? Esos no son buenas formas de comunicarnos. Una forma sumisa, la persona se lamenta, es quejosa, indecisa y se disculpa constantemente. No defiende sus puntos de vista. No. Si usted dijo que iba a hacer algo y hay oposición, si el Señor le dijo, si usted se preparó, si usted sabe que Dios le mandó a hacer eso, no se lamente, no sea indeciso, no se disculpe, no diga, no, pues hermanos, yo no sé, así como les dije ahorita, imagínense, pues yo no sé, hermanos, si esto va a funcionar, pero imagínate, ustedes ya tienen su plan, hermana Vanessa, que tú ahorita digas, pues yo no sé si va a funcionar, pero pues vamos a ir en el nombre del Señor el martes a ver qué sale. Y luego el martes en la mañana te llaman, no, Vanessa, yo creo que no debemos de ir hoy. Pues yo creo que sí es cierto, no debemos de ir hoy. No defiende sus puntos de vista, no defiende el por qué cree que se debe hacer de esta o de la otra manera. Hace muchos años, cuando yo recién empecé a servir como líder a nivel regional, a dirigir a muchas mujeres mucho mayor que yo, sucedió un incidente en uno de los eventos que me tocó dirigir como mujer, que llegaron al evento de mujeres una mamá con 2 hijos, una niña pequeña como de unos 2 años y otra niñita como de unos 6 años.
Mi orden, mi instrucción había sido, no se admiten niños al evento. ¿Cuál era mi instrucción de mi líder, de mi pastora? No se admiten niños al evento. Llega esta señora, había pagado su boleto, era un evento de pago. Me acerco ahí, me llama un ujier y me dice, hermana, está esta señora queriendo entrar y está enojada porque trae niños y ya le dijimos que no puede entrar. Voy para allá y le digo, mire, disculpe, a mí nadie me dijo, dice, yo pagué, quiero que me regresen mi dinero entonces, porque a mí nadie me dijo que yo no podía traer a mis hijos, yo soy una madre soltera, yo no tengo dónde dejarle a mis hijos. Yo le dije, disculpe, pero no se admiten niños en este evento. Usted puede irlos a dejar a su cuarto, puede llamarle a alguien que venga por ellos y después con todo gusto usted puede entrar a la reunión. No, yo no quiero que... Y llámele a mi pastora. Yo dije, ay, gracias a Dios, van a llamarle a la pastora nos va a ayudar. No, fue peor. La pastora se enojó y dijo que yo era una hija de Satanás, que no quería dejarle que esta hermana recibiera la bendición. Bueno, fue tanto el revolú que se hizo que los propios sugieres que yo estaba dirigiendo, 3 pastoras más que estaban sirviendo como mujeres, me dijeron, me llamaron. Y me dice una que era mucho mayor que yo, me dice, yo creo que te estás equivocando. Estamos mal. Debemos dejarla entrar. Ella se acaba de convertir. Ella necesita escuchar palabra de Dios. Mira qué mal testimonio que estemos peleando con su pastora aquí afuera. Y literalmente me dijo, estás mal, déjala entrar. Cuando nosotros no estamos seguros de lo que estamos haciendo y creemos en el plan que hemos desarrollado. Yo había desarrollado un plan, desarrollé uniformes para ella, las puse yo había planificado todo el evento y yo le dije, discúlpeme hermana, a mí me dieron unas instrucciones que claramente con letras grandes y negritas no se admiten niños. Si yo dejo que esta hermana se pase con sus hijos, estaré faltando al plan que se desarrolló, a la visión que tiene nuestra líder, a la visión que se me fue conferida, a la visión que hay en este evento y va a ser un problema. Y ella se enojó conmigo y me dijo, ¿tú qué sabes? Tú puedes ser mi nieta. Tú no tienes experiencia en el ministerio. Nosotras sabemos lo que se debe y lo que no se debe de hacer. En eso se viene la pastora y me dijo, yo no sé por qué te pusieron a ti si tú ni sabes hacer las cosas. Fue una prueba de fuego para mí. Pude haber sido grosera, pude haberme impuesto por la fuerza. Yo simplemente le dije, pastora, disculpe, si usted se siente de esa manera. A usted, le dije, se le comunicó que la hermana no podía venir con sus niños. Si usted desobedeció la instrucción de nuestra líder, y me dirigí a la hermana, le dije, con la que usted debe de estar enojada es con su pastora, no con nosotros. Porque su pastora ya sabía que usted no podía venir con los niños. Cuando yo le hablé eso a la señora volteó y vio a la pastora y le dijo, pastor, ¿usted sabía? No sabía qué hacer la pastora. Finalmente tuvo que aceptar que sí sabía. Dijo la señora, discúlpeme. Se dio la vuelta y se fue. Fue una prueba dura, pero uno se tiene que mantener firme en la instrucción que ha recibido de parte de sus líderes o de parte del Señor, porque eso es lo que va a dar seguridad para la administración.
En aquel momento yo era la líder de Ujieres. A esto le estoy hablando, yo tenía 18 años apenas. Pero si vemos más adelante, Dios me ha permitido dirigir todo el campamento de mujeres, todo el evento de mujeres. Y yo estoy consciente que muchas de las responsabilidades administrativas que ahora yo tengo empezaron en ese día, cuando fui presionada y cuando aprendí a mantenerme firme en lo que se me había encomendado. Te van a presionar, te van a presionar. Te van a hacer que dudes. Y yo, mire, yo me recuerdo que yo me temblaban las piernas. Yo me temblaban las piernas. En aquel entonces no había celular. Yo quería llamarle a mi esposo y decirle, acabo de hacer esto. Hice bien. Quería que él me dijera, no, hiciste lo correcto. Yo quería que alguien validara, pero en el momento me temblaban las piernas y me fui a sentar. Y le soy sincera, yo empecé a orar y decirle, Señor, si yo me he equivocado en esto, perdóname, porque yo misma estaba, pero yo me recordaba, no, yo tengo una instrucción. A mí se me dio una instrucción clara. Hermanos, amados hermanos, si queremos ser buenos administradores, no podemos ser personas que cambian de opinión cada ratito. No, tenemos que recibir la instrucción, ya sea de nuestros pastores, ya sea de nuestros líderes que están sobre nosotros o del Señor directamente, y debemos de defender nuestra postura. Y no hacerlo de una manera agresiva ni de una manera sarcástica. Eso te hace perder autoridad delante de la gente. Ni tampoco debemos de vernos indecisos, ambivalentes, que no sabemos. No, debemos de ser asertivos, directos, honestos y ser responsables de lo que se nos ha confiado. Y decir, esto es lo que vamos a hacer. Aunque haya oposición, aunque haya crítica. Para la gloria del Señor, la señora fue y consiguió quien le cuidara a los niños. Se regresó al culto al siguiente día, el sábado en la mañana, porque eso fue el viernes. El sábado en la mañana ya la vi que entró y entró bien, ya podía entrar, no traía a sus niñas. Para el sábado en la noche, cuando hubo una gran bendición, aquella mujer corrió llorando a abrazarme, a pedirme perdón y a decirme algo me hace sentir una necesidad de venir a abrazarla y a decirle que me perdone porque yo fui grosera con usted. Y eso en una manera validaba. Las otras pastoras, la pastora de ella jamás me dijo nada. Se fue, se retiró, se fue a otro país y nunca me volvió a hablar. Pero eso no importa. Lo que importa es que hicimos lo que se tenía que hacer. Amados hermanos, hay personas que tal vez ya no puedas ni nunca volverte a relacionar con ellos por decisión de ellos, no por decisión mía. Porque cada vez, ya después de ahí, ellos ya estaban a punto del retiro y ellos se fueron y ya nunca tuvimos la oportunidad. Pero que no sea porque tú mantienes algo. Yo, Señor, bendícela. Seamos asertivos y mantengámonos firmes en lo que estamos haciendo. Amén, hermana Pati. Tiene un comentario. Sí, escucha, Ahí la escucha, ahí la volvió a apagar. ahí, pastora. Ahí sí la escuchamos. Sí, en el caso que está hablando usted, sí, habían dos hermanas. Una que quería que saliéramos y hiciéramos las cosas sin decir, sin reportar, sin nada, y se enojó y, y no quiso salir conmigo más a hacer actividad. Pero la otra que también decía, no, hagámosle hermana, sin miedo, que aquí que allá el Señor está con nosotros. Y yo le dije lo mismo que otra hermana, ella, es más, yo usé podría decirse una pequeña estrategia. Le dice, hermana, ¿usted quiere hacer esto conmigo? Ok. Usted misma, dígale a la pastora que usted y yo queremos hacer esta actividad para que vayamos con la bendición de los pastores y a lo que diga ellos, hacemos. Y sí, yo la mandé a ella para que hablara y salió muy contenta.
Digo, sí, hermana, si nos dieron permiso, nomás tenemos que planificar y todo, y bien entusiasmada. Gloria a Dios, hermana. Ahora, cuando nos den la luz verde, arrancamos. Amén, Y amén. nada Y ese nos es, va a parar. Resulte como o no la cosa, pero lo vamos a intentar. Y amén. una no quiso, se fue y ya, te quiero mucho, hermana, me dice, pero no, yo no quiero así las cosas. Ok, pero la otra sí, y la mandé para que ella supiera el peso y la responsabilidad que tenemos ahí afuera. Amén. Amén, pastora. Y esa es una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Esa es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas también. Y expresar tus sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. También se reconocen nuestros derechos y al mismo tiempo reconocemos los derechos de los demás. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que nosotros aprendamos a comunicarnos asertivamente? Como les decía, nosotros no podemos hablar de una manera sarcástica, usar las indirectas. No. Tenemos que expresarnos cómo nos sentimos. Número uno. ¿Sabe cuál es el problema con algunos de nosotros que no sabemos cómo nos sentimos? Y no hablamos correctamente de cómo nos sentimos. Cubrimos la molestia con berrinche, como si tuviéramos 5 años. Un buen administrador no hace berrinches, amados. Aprende a comunicarse asertivamente. Número 2, manifiesta lo que piensas. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Número 3, di lo que quieres que suceda. Nosotros tenemos que aprender a hablar de una manera sin agredir a los demás, pero a la vez sin someterse a la voluntad ajena, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que ser groseros haciéndolo, no tenemos que ser agresivos, pero tampoco tenemos que someternos a lo que el otro quiere que se haga cuando sabemos que no se tiene que hacer eso. Ahora, ¿usted cree que esa fue la última vez que yo enfrenté obstáculos administrando algo? No, señor. La semana pasada estamos les digo que he estado bien ocupada porque hay muchas cosas que están pasando en la región. Y estábamos lidiando con una situación con una compañía de títulos que está haciendo la titulación de una nueva iglesia que se acaba de comprar en la región. Y estas personas han estado redundando en pedir y pedir documentos de nuestra iglesia hasta que yo le dije, mira, me siento bien confundida porque no es la primera vez que compramos un edificio. Y le dije, es que no me alcanza. ¿Por qué? O sea, no comprendo, le digo, no entiendo. ¿Por qué es que ustedes están empecinados en pedir estos documentos a estos hermanos cuando eso no es lo normal? Le dije, ya lo hemos hecho anteriormente. He presentado estos documentos. No comprendo, le dije. Y entonces compare, le dije, si fuéramos Walmart, nosotros como iglesia, como denominación, le dije, funcionamos mucho, muy parecido como una empresa de un dueño. Walmart es la familia, Walmart, Waldorf, no me acuerdo cómo se llaman, son los dueños de Walmart, ellos son unos dueños. Le dije, ellos funcionan muy parecido como nosotros. Le dije, le ibas a hacer los mismos cuestionamientos, ibas a tener los días y días y días y días. No, me dice, pues no, porque ellos tienen esto. Y le dije, pero yo te lo he presentado. Bueno, ¿cómo te explico? Me decía, le dije, explícame, porque no, me siento confundida.
Yo ya he provisto todo lo que ustedes han pedido y no ha sido suficiente. Pero ¿por qué no es suficiente? Porque es que no pueden ya darle el título, ya tenemos todo, ya está el dinero, el banco ya aprobó, ya está todo, ya pasó las inspecciones, todo se está aquí deteniendo con ustedes. Le dije, ¿puede o no puede una asociación no incorporada tener una propiedad? No, sí, claro, sí puede. Entonces le dije, ¿cuál es el problema? Y llegó a pedir algo que sinceramente yo pienso que él pensó que íbamos a decir, no, no tenemos nada. Dijo, necesito que me den un comprobante de que esta iglesia en algún momento se unió a Iglesia de Dios Cleveland, Tennessee, y que me comprueben que se hizo un protocolo de unión. ¿Tienes ese documento? Lo tengo, le dije. Ok, mándamelo. Le dije, espero que con esto sea lo último que necesitemos, porque si no es así, le dije, lo tomo yo, ayúdame a entenderlo, le dije, pero yo entonces lo tomo que es un acoso en contra de una institución religiosa. Yo le manifesté lo que estaba pensando. Yo dije, la gente, el gobierno, especialmente en el área de la bahía, el gobierno es anti-iglesia. Usted no se imagina todas las cosas que nos hacen pasar por ser iglesia. Cuando yo le dije eso, no pasó ni media hora para que él me contestara y me dijo, con este documento es suficiente. Entonces, tenemos que aprender a expresarnos. Tenemos que manifestar lo que sentimos, pensamos. Y cuando aprendemos a comunicarnos, sabe que también vamos a aprender a leer entre líneas lo que las otras personas están hablándonos. La comunicación asertiva nos permite asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Hermano, usted como un administrador no puede decir, es que yo le grité porque me hizo enojar. No, señor, a usted nadie lo hace hacer nada. Usted tiene que ser responsable de usted mismo. Usted tiene que ser responsable de sus acciones y no puede juzgar ni culpar a las otras personas. Usted no puede decir, es que había mucha gente y me sentí presionado. No, un buen administrador sabe cómo hablar y ser responsable de sus acciones. Todo el mundo puede estar patas para arriba, pero cuando somos responsables de nosotros mismos, eso no nos da derecho para ser agresivos o para ser irrespetuosos o para perder el deseo de llevar a cabo las cosas. Me tocó ser testigo de algo así. Un líder que lo habían presionado y dijo, ¿saben qué? Hagan lo que les dé la gana. Y el resto del evento, él se desentendió del programa. ¿Usted cree que eso era beneficioso para todo el grupo? Claro que no. ¿Por qué? Porque él culpó a las otras personas de su decisión. Cuando fue confrontado, cuando fue cuestionado acerca de su comportamiento, dijo, fulano de tal y sutano, si ellos se van a portar así, yo no quiero tener nada que ver en esto. Objeción siempre vamos a hallar, obstáculos siempre va a haber. Mire, el mundo moderno demanda nuevas técnicas de comunicación, como les estaba hablando. El aumento incontenible de la población ha hecho de los métodos antiguos de comunicación instrumentos obsoletos y deficientes. Nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las nuevas generaciones si queremos mantenernos relevantes como administradores. ¿Ok? Me guste o no me guste, yo tengo un Snapchat. Si usted no sabe qué es un Snapchat, usted ya está desconectado de los jóvenes. Me guste o no me guste, yo veo TikTok. Si usted no ve TikTok,
Me guste o no me guste, yo veo YouTube. ¿Por qué? Porque ahí están los jóvenes. Yo quiero mantenerme relevante con los jóvenes. Yo quiero saber la terminología que ellos están hablando, de lo que hablan mis jóvenes, mis hijos, mi nieto. Mire, este avance en el campo de la comunicación también está cobrando importancia en la iglesia de hoy. Los líderes deben de emplear todos los sistemas informativos para lograr el éxito deseado. Hay algo que a mí me fascina hacer como administradora de la oficina regional y es involucrar a las nuevas generaciones a que me enseñen formas nuevas de hacer las cosas. Algo que yo les animo en todos los programas que ustedes están trabajando, involucren a algún joven que vaya con ustedes. La juventud enriquece nuestro conocimiento de una manera formidable para que tú te mantengas relevante en el tiempo de hoy. Muchas de las cosas que se hacen desde la oficina regional, yo las paso por el lente de los jóvenes de nuestra iglesia o de otros jóvenes de otras iglesias. ¿Qué opinas? ¿Te gusta esta gráfica? ¿Qué te parece esta forma? ¿Qué te parece este programa? ¿Qué te parece lo que hicimos? ¿Te gustó? O antes de hacerlo, preguntarles, ¿qué te gustaría que pasara en este o aquel evento? ¿Por qué? Porque es importante mantenernos conectados. Mire que la complejidad de la vida moderna también hace más complicado el proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque hay las desconcertantes fuentes de información están llenando la mente de los humanos y deben ser superadas por un tipo de información estratégica si se quiere influir en la sociedad, en la iglesia y aún en el hogar. Mire, las redes sociales empezaron primero con MySpace, luego Facebook, Instagram, Twitter, que ya no se llama Twitter, ¿cómo se llama Twitter ahora? ¿Alguien sabe? Si usted no sabe cómo se llama ahora, ya está atrasado de noticias. X. X, gracias, Emanuel. El WhatsApp. Oh, aquí está mal escrito. Es Snapchat, no Snapchat. Snapchat. Pero hay muchas otras que usan nuestros jóvenes donde se comunican, algunas más peligrosas que otras. Si usted las conoce, hay algunas ahí que son de Es Roblox, o no sé Roblox, cómo. sí, donde juegan los niños Tengo un niño de 7 años y juega Roblox todo el tiempo. todo el tiempo y ahí es una forma de comunicarse con los otros usuarios. Así que hay un sinnúmero de plataformas, de aplicaciones donde la gente se mantiene conectada. Estas del lado izquierdo fueron y son las más usadas. Ya MySpace sí ya pasó a la historia, pero las demás son las más usadas al presente. ¿Y cómo vamos a ser efectivos nosotros para comunicarnos con la gente? Aquí les presento, mire, nuestro perfil de Facebook. Y aquí nos deja saber, no sé si alguien ha visto o ha mantenido una página de contenido. ¿Alguien había visto algo así? Aquí le da a uno estadísticas de la página. Cuando tú creas una página de contenido, te va a dar una estadística de todas las tendencias cuando pasó la publicación. Siglo Divino, un alcance de 800 personas vieron lo que posteamos. Luego, 792 tuvieron algún tipo de interacción con la página. También hubo 4 nuevos me gusta.
Luego hubo 3 nuevos seguidores. Y aquí vemos, mire, más hombres siguen la página de Auxilio Divino que mujeres. ¿Qué nos deja saber eso? ¿Quién cree que mantiene la página de Auxilio Divino? No los oigo. Los hombres, ¿no? Exacto. Entonces, aquí lo podemos ver que el contenido apela más al público masculino. Cuando tenemos este tipo de interacciones, si ustedes van a utilizar las redes sociales y ustedes no son los que directamente administran las redes, pidan ver esta información es información valiosa. Cuando nosotros vimos esta información, entonces ahorita estamos trabajando para que haya más influencia femenina para subir la interacción entre las mujeres. Y queremos subir los números de alcance de la página. ¿Por qué? Porque creemos que ahí también se puede ministrar. Nuestro pastor cree fielmente de que tenemos una iglesia en línea, de que hay personas que tal vez jamás pongan un pie en Auxilio Divino, pero que sí se nutren con el contenido, con las predicaciones, con lo que sucede en Auxilio Divino a través de nuestras redes sociales. Aquí le va dando más información de qué parte están las personas con las que se tuvo interacción. Fíjese, desde Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, República Dominicana. Pida usted ver esto. Si ustedes están usando plataformas sociales, pidan ver esta información, porque es de mucha utilidad para que ustedes planifiquen en el futuro. Mire, toda administración y especialmente la eclesiástica requiere de una comunicación eficaz. José ordenó que se hicieran los almacenes para superar los años de las vacas flacas. El que no sabe mandar, no sabe hacer, porque es incapaz de explicar y razonar lo que hace. Una orden mal dada es una tarea mal realizada. Esto lo pudimos ver bien claramente durante el COVID. Los pastores que no eran buenos administradores de sus recursos, cuando vino el COVID, miles de iglesias tuvieron que cerrar sus puertas porque ya no tenían dinero. ¿Oyeron ustedes de algo así? No tenían con qué pagar la renta, no tenían con qué pagar las utilidades. Muchas iglesias dependían no de la fidelidad de sus miembros en dar su ofrenda y sus diezmos, sino que dependían de eventos que generaban actividad y tráfico, donde entonces ahí se les sacaba el dinero a la gente. Y al no tener actividades, pues no tenían finanzas. Cuando nosotros somos buenos administradores, y eso lo vamos a ver la próxima semana, creo yo, vamos a saber presupuestar. Y un buen administrador siempre, óigalo bien, siempre presupuesta para tener cómo salir adelante de 6 meses a un año sin que nadie dé un centavo a la iglesia. Tenemos que tener un colchón, sumar nuestros gastos mensuales y decir, necesitamos, si yo gasto mensualmente $3,000 para tener la iglesia abierta, yo necesito tener mínimo, hacer un colchoncito de $18,000 para que si un día llegan las vacas flacas y viene otra pandemia, nosotros tengamos cómo subsistir por 6 meses mínimo sin que nadie dé nada. Se puede hacer. Pero cuando no sabemos dar y comunicar de la forma correcta,
cuando no sabemos explicar y razonar. A veces nosotros queremos espiritualizar todo. Y la administración es muy espiritual, amados hermanos, pero no de la forma en la que la hemos percibido lo espiritual. Porque tenemos que estar sujetos al Señor y el Señor es un Dios de orden y el Señor es un Dios de planificación. Todo lo que Dios colgó en el cielo, en las galaxias, está hiper mega organizado y administrado. ¿Sabe usted? ¿Sabía usted que si uno de estos cometas que han caído en los últimos tiempos, si se hubiera desviado una milésima de la órbita en la que iba, nos hubiera destruido la Tierra? Pero Dios lo tiene todo fríamente calculado porque Él es un gran administrador. Así que, ¿cómo coinciden el proceso comunicativo los predicadores? Mire, Orlando Costas dice lo siguiente. La predicación es un acto comunicativo. Comunicar es compartir, tener ciertos conceptos, actitudes o experiencias en común con otros. Y esto involucra un proceso mental y emocional y constituye una experiencia de interacción social en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin de modificar o influir sobre su conducta. Así que como le enseña Orlando, esto hace que el comunicador esté consciente de lo que está informando y quizá lo capacite para modificar la comunicación si fuera necesario. Así que un buen predicador, un buen administrador es un buen comunicador. Las diferencias notadas, o aquí tenía que compartirles un video. Vamos a saltarlo porque no lo tengo ahorita. Vamos a ver. También me dice que te diga, no te confundas, el mejor vino se reserva para el final. Cuando te vuelvas a enamorar, si acaso no te has enamorado ya, vas a enamorarte desde la madurez, sin esos celos tontos que antes tenía cuando eras un teenager. Muchos perdieron sus matrimonios por un control machista, que pensaron que en lugar de esposa tenían un electrodoméstico al cual controlar, y por eso te fue mal. Ahora habrás aprendido por las malas, pero habrás aprendido a cómo tratar a una dama. Y entonces serás el mejor vino para alguien. Tu ex va a decir, hoy no sabe lo que se llevó. Pero tu esposa, la que ahora, después de aquel divorcio espantoso que tuviste, esté contigo, va a descubrir el mejor vino. Alguien que aprendió, aunque sea por las malas, a ser un caballero, a ser un hombre de bien. Y para ti también, Dios tiene reservado el mejor vino, el más añejo. Dios te dará a alguien seguro, alguien espiritual, alguien que sabe dónde va. No estarás más al lado de un niño, de una niña. Dios te pondrá el mejor vino a tu lado, el mejor vino. ¿Sí lo escucharon o no se escuchaba? ¿Sí? Mire, las diferencias notadas en este video nos demuestran que no en todo se verifica la comunicación en la misma forma porque dependen del grado de percepción. ¿Qué percibieron de este video? ¿Qué promueve el hermano? Que lo mejor está por venir, aparte de que hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? La madurez de cómo el tiempo y las situaciones te hacen madurar. Ok. ¿Qué más? Sí, porque hablaba ahí de una relación anterior y en la nueva es cuando, como dijo la hermana, aprendió y fue mejor después. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más que percibió algo diferente? Dante Gebel es uno de los predicadores más prolíferos o considerados como un gran comunicador. Gente paga
cientos de dólares por ir a escucharlo a el presidente, donde él tiene estas charlas motivacionales y bíblicas también. La gente se abarrota para escucharlo domingo a domingo. Pero ¿qué fue lo que él dijo? A ver, desglosemos lo que él comunicó. ¿Qué dijo él? ¿Cuándo se servirá el mejor vino entonces? No los oigo. Al último, pastora. ¿Después de qué? Después de que todo, después de que todo se termine, viene lo nuevo. O sea, dar paso a lo nuevo. Después de aprender. ¿Después de aprender? Ujú. Después de aprender de nuestros errores, pastora. Ok. O sea que si no aprendemos, eh, mire lo que ustedes perciben eso y él está diciendo, después de que aprendes, después de ese divorcio, viene el mejor vino. Después de ese error, viene el mejor vino. O sea que si una persona no ha sido sabia y no se tiene que equivocar, entonces no producirá el mejor vino. Sí, pienso que sí. Pero fue lo que dijo el predicador, ¿o no? Más que nada fue aceptar, ¿no? Los errores que tuvo y madurar para, para poder ser el mejor, ¿no? Ok. Pero vamos a ver lo que él está comunicando. Ahí es donde usted y yo vamos a ver lo que este predicador está comunicando. Después de los fracasos también puede ser. Después de los fracasos, Sí, o errores. pero por eso les digo, entonces este predicador comunicó, vamos a decir que un joven, como dice el Salmo primero, no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuándo va a servir él el mejor vino? ¿Por qué está este video? Porque muchas veces nosotros oímos cosas y luego las repetimos porque se oyen bonitas, porque se oyen motivacionales, porque se oyen, pero hay que analizarlas. Para ser buenos comunicadores se tiene que analizar las repercusiones que tiene todo, porque no solamente lo van a oír la gente que se ha equivocado. Todos ustedes lo escucharon y dijeron, no, sí, cuando que aprendamos de nuestros errores, porque todos los que estamos aquí tal vez nos hemos equivocado varias veces y decimos, ahí viene el mejor vino, ya viene, porque ya aprendí de mis errores. Pero ¿qué pasa? Esta Valeria, jovencita. Valeria, ¿cuántos años tienes, Valeria? Tengo 15. 15, Valeria. Fíjese, Valeria. ¿Qué tanto se puede haber equivocado ya, Valeria? ¿Qué tantos pecados capitales puede haber cometido ya, Valeria? ¿Verdad que todavía no, Valeria? Entonces, ¿qué le estamos comunicando a Valeria? ¿Qué percibiste tú, Valeria, de este video? Cuando viste al hermano. ¿Qué te hace pensar? Pues que los vamos a equivocar muchos y Ustedes oyeron, no sé, ¿qué le dijo el video a Valeria? Que no se ha equivocado ella todavía, que se tiene que equivocar mucho para servir el mejor vino. Queremos que Valeria oiga esas cosas también todo el tiempo. ¿Verdad que no? Entonces No. tenemos que tener cuidado cómo nos comunicamos.
porque queremos que Valeria oiga que el mejor vino lo puede servir ella sin nunca equivocarse, sin nunca divorciarse, que eso no está, está mal aplicado eso. Y hay cosas que se oyen bonitas, pero que tenemos que tener cuidado como administradores, porque yo no quiero que la percepción de Valeria se lleve entonces que ella se tiene que equivocar mucho, porque esa no es la verdad. Amén. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Usted y yo somos responsables no solo de lo que decimos, somos también responsables de pensar qué va a percibir la gente que nos escucha. Amén. Porque no solamente nos van a escuchar divorciados, gente que se ha equivocado, nos van a escuchar jovencitas como Valeria, nos van a escuchar jovencitos que están empezando sus vidas y que no queremos darle la impresión de que tienen que divorciarse, tienen que equivocarse para entonces servir el mejor vino. Amén. Tenemos que tener cuidado. Amados hermanos, sigamos trabajando en el proyecto. Esta semana sí, les prometo que voy a subir el otro video que les debo. Esto que les digo me tiene sorbido el cerebro con compraventa de esta iglesia, con otras muchas circunstancias que han sucedido en la oficina y con el campamento de varones. Sigan orando por ellos que ya se van a ir y está lleno ya el campamento. Tenemos todavía otro grupo ahí grande que a última hora recibimos sus paquetes y no queremos dejarlos fuera. Así que ayúdenme a orar, pero les prometo que esta semana les voy a poner eso y también les voy a mandar el examen que sería como el midterm o el de medio tiempo para que lo respondan y me lo regresen. Amén. Así que eh, se los voy a poner, voy a trabajar en él mañana en la mañana y se los voy a poner ahí en el Google Classroom. Así que Dios me los bendiga. Vamos a terminar ya ahorita para que usted siga trabajando en su escrito y mañana le pongo el examen midterm o el de medio temporada. Amén. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Pastora, ¿el examen va a estar basado en el libro también? Sí, el examen va a tener preguntas del libro y preguntas de los que hemos hablado aquí. ¿Ok? Entonces va a ser, lo pueden llenar ustedes con el libro abierto y con usar sus notas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermano Aarón? Sí, para este lunes, no hay tareas sobre ese aspecto. Sería mandarlo a No, última hora. solamente va a ser, sí, que sigan trabajando en su proyecto final y el examen que les voy a poner mañana. Entonces, Que entregar para el lunes. sería el puro examen entonces para el lunes, ¿verdad? Para el lunes. Ajá. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? Si no, le voy a pedir a la hermana Vanessa si nos despide en oración, por favor, y nos estamos viendo con el favor de Dios. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para aprender, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, a mi pastora, Padre. Te pido, Señor, que nos sigas dando, Padre, esa sabiduría, Señor, y ese entendimiento, Padre, para poder seguir aprendiendo, Padre. Y gracias porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy, a esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas con mis hermanos, Señor, y podamos descansar